Un saludo para todos, especialmente el personal de salud y también el público general. ¿Ya? Esta vez me voy a referir a las consecuencias de la neumonía viral grave que produce el COVID-19 y todos los derivados de esto. Bueno, como ya he señalado, la familia de los coronavirus son conocidos de muchos años, produciendo solo enfermedades leves, salvo 3 desconocidas que nos han hecho estos virus y que tienen cierta tendencia a mutar. Esa fue el año 2003 con la aparición del síndrome respiratorio agudo severo, después el 2012 con el MERS, que fue de mucha gravedad, pero de poca extensión, y actualmente el COVID-19, que está de fines del 2019, pero que ha provocado una pandemia con extensión mundial. Todos estos virus originalmente producían resfrío, fiebre, tos, alguna dificultad relativamente débil, salvo en estas mutaciones en que ya han producido problemas graves, ya como es neumonía, como es una insuficiencia renal, compromiso cardíaco, shock, especialmente en un grado reducido, pero importante en el caso del COVID-19. Sabemos que en general, en globo, felizmente, el 80% de la población tiene una enfermedad respiratoria de carácter leve. Alrededor del 15 a 20% ya probablemente necesitan algún grado de hospitalización por requerimiento de administración de oxígeno. Y solo un 5% puede requerir una unidad de cuidado intensivo, y de eso la mayor parte requiere intubación y el uso de ventiladores mecánicos. Los síntomas y signos son de un síndrome de tipo influenza, aunque ha habido algunas características diferenciales, como se ha descrito que entre que uno se contagia y aparecen los síntomas, generalmente pasa como alrededor de una semana. Un par de días antes puede haber pérdida de gusto, olfato, y después una de las características es que, al igual que los virus de influenza, produce fiebre alta, mayor de 38, pero en este caso la tos que produce es más bien seca, a diferencia de los virus de influenza que produce una tos más secretora. Entonces, generalmente hay un rango de alrededor de una semana para que ya se evidencie la enfermedad propiamente tal. De ahí hacia adelante es evidente que el paciente es muy contagioso. Es dudoso que los primeros días de contagio sea contagioso, porque el virus tiene que penetrar a las células del árbol respiratorio, especialmente su predilección es por los bronquiolos terminales, la zona más funcional del pulmón, y de todas maneras también se asienta en la vía respiratoria alta y media. Generalmente a los 9-10 días ya puede aparecer una neumonía. En algunos casos esta neumonía lleva a ser muy grave y la mortalidad en estos casos puede subir hasta un 15 o más por ciento. La mortalidad en promedio en China osciló alrededor de 2 a 3%. Pero hay países en que ha llegado por momentos a una mortalidad de un 8% en estos casos. ¿Cuál es la situación en Chile hasta ayer? Tenemos 4.471 casos, ¿ya? Y 34 fallecidos en total, ¿ya? Y casos nuevos se han mantenido durante la última semana en una cifra de alrededor de 300 al día. Esto indica que la epidemia en Chile no se ha disparado
y en cierto modo está contenida con las medidas de cuarentena que se han efectuado. Sabemos que el coronavirus se ha extendido por todo el mundo, ya prácticamente hay más de 1 millón de, de contagiados en todo el mundo, más de 150 países, y que las únicas medidas eficaces han sido el distanciamiento social y cuarentena, mínimo 14 días prorrogable. Aquí ustedes ven cuando un enfermo, un paciente tose, cómo aeroliza unas partículas que se llaman gotitas de fluido, que son muy pequeñas, que permanecen algún rato en el aire y que pueden ser aspiradas por las personas que lo rodean, especialmente aquellos que se acercan a menos de 1,5 metros, les puede llegar esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los virus de la gripe? Generalmente un paciente con una gripe contagia a 1 a 2 personas lo más, pero aquí se ha visto que este coronavirus de Wuhan, o el COVID, contagia a 3, incluso hasta 4 personas. De manera que si una persona está contagiada al cabo de 1 mes, puede producir entre 400 a 500 personas contagiadas si no hace uno ninguna medida de contención. Vemos que el MERS, que era muy grave, con mortalidad sobre el 35%, felizmente tenía un número RO, que es el número de contagiados por cada caso índice, era pequeño, por eso se pudo contener en Medio Oriente y no se expandió demasiado. Sin embargo, el SARS también era muy contagioso, ¿ya? Aquí ustedes ven, si uno no hace nada, el crecimiento del número de contagiados aumenta en forma logarítmica. Si uno dice, por favor, no, quédense en la casa, medidas de mitigación, deja a los escolares, o sea, ahí hay una pequeña caída, pero en realidad la única manera de contenerlo es una estrategia agresiva, que significa un distanciamiento social efectivo, con control policial en las calles y cuarentena en forma importante. Ahora, no tenemos defensas contra este virus, no existe vacuna ni medicamento. Entonces, y los recursos de salud son limitados, de manera de que la gente que tiene más riesgo, en los cuales me incluyo, son los mayores de 65 años, y también los jóvenes que tienen enfermedades, por ejemplo, algún trasplantado renal, alguien que tiene una enfermedad que está en diálisis, aquellos que han sufrido diversos trasplantes hepáticos, tratamientos de leucemia, etcétera, los diabéticos, los insuficientes cardíacos, todos aquellos que tienen una vitalidad disminuida por cualquier causa, tienen una mortalidad bastante elevada. De manera que si el virus se expande muy rápidamente, ya la cantidad de contagiados hace que este 15% que requiere alguna estructura hospitalaria ya sean números que rebasan toda posibilidad de los recursos médicos, ¿ya? De manera de que es muy importante tratar de contener el número de contagiados y repartirlo en un tiempo, ojalá, de varios meses, 3 o 4 meses, de manera que los sistemas de salud puedan ir respondiendo. Sabemos que la necesidad de hospitalizar es alrededor de 15%, lo que equivale a un cierto porcentaje de la población general. Ahora, para poder evaluar estos enfermos, debemos considerar cuál es el perfil evolutivo. Alrededor de un 5% pueden llegar a tener shock. Las mortalidades por estas neumonias son importantes. Entre que empieza a tener síntomas y la persona puede terminar intubada, puede ser pasar 3 o 4 días, y ya al inicio de la segunda semana ya se define si la persona tiene una neumonitis por este virus. Por lo cual es básico la evaluación no solo con radiografía, sino también con un escáner de tórax. ¿Sí? Entonces, el mayor cuidado es las personas de edad y las personas con comorbilidades. Entonces, este virus, en una
porcentaje de un 5% de los contagiados puede producir una neumonía severa con falla respiratoria y un distrés respiratorio, patología que conocemos de hace muchos años, que está bien descrita, sobre la cual hemos trabajado eh, largos años. Y también puede configurarse un problema de un proceso inflamatorio de punto de partida en el pulmón, que activa toda una sopa de mediadores, de citoquinas, etcétera, que atacan los otros órganos, produciendo un shock séptico, con falla renal, con miocarditis, con baja defensa. Si la persona padece sinusitis, por ejemplo, tiene colonizada la vía aérea superior, esas bacterias se pueden aprovechar de esta baja inmunidad de los primeros y producirse una neumonía bacteriana secundaria. De manera de que, si bien esto es una enfermedad viral, no bacteriana, original, uno tiene que estar atento porque puede haber sepsis, shock séptico, no solo por causa del virus, puede haber falla hepática, coagulación intravascular, síndrome compartimental, trombosis venosa, es una característica también. Entonces, requieren unidad de cuidado intensivo alrededor del 5%. Ahora, dentro de los graves, depende el manejo. En China, dentro de los graves intubados, la mortalidad en ese grupo reducido llegó casi al 50%. ¿Por qué digo que es un síndrome que me es familiar? Porque hace ya más de 4 décadas, cuando yo era un becado en el Hospital Barros Luco y trabajaba en el doctor Humberto La Cuadra, juntamos pocos años después de que se describiera este síndrome que fue por Petty, Ashby y Bigelow el año 69, y estando de becado, presentamos en unas jornadas de medicina interna los 6 primeros o 5 casos de distrés respiratorio. En esos años no existía la Sociedad de Medicina Intensiva. Aquí ustedes pueden ver cómo originalmente se hablaba de distrés respiratorio cuando hay una insuficiencia respiratoria aguda, parcial, grave, de causa no cardiogénica, parecido a la membrana hialina de los niños. Pero aquí se hacía la diferencia de que era un edema no de carácter bacteriano ni de origen cardíaco, sino más bien una alteración de la permeabilidad del pulmón, probablemente por agentes o mediadores, citoquinas y otras cosas que, actuando a distancia, alteraban la permeabilidad del pulmón. Es así como se clasificó el distrés respiratorio, y hablábamos de distrés leves o severos según la PAFI. Felizmente en Berlín, ya en el año 2012, se estableció ya una clasificación más que es la que todavía nos rige. Hablamos que si la persona tiene una PAFI bajo 300, entre 200 y 300, ya es un distrés de poca cuantía. Si es entre 100 y 200, ya es una patología que requiere hospitalización y tratamiento. Un pequeño segmento de esto podemos, de 180, 200 de PAFI, probablemente manejarlos con ventilación no invasiva, pero de 150 para abajo ya requerimos intubación y manejo con ventilación mecánica invasiva. Y bajo 100 de PAFI uno pasa susto porque ya estamos muy cerca, lo llamamos una falla respiratoria catastrófica, que requiere otros recursos. Entonces, la intubación, la necesidad de intubación es algo que hay que evaluar, especialmente cuando ya hay un curso progresivamente deleterio y no responde a la administración de oxígeno por modos convencionales. Hay que considerar de que el uso de cánulas de alto flujo o el uso de ventiladores no invasivos puede significar de que estas son circuitos solo de entrada, de manera de que acá el no invasivo tiene un puerto expiratorio, ¿ya? O la cánula
y cuando el enfermo empieza a aerolizar muchos de los virus hacia afuera, o sea, son procedimientos que conllevan algún grado de riesgo. Lo mismo la intubación. La intubación esta no corresponde a un caso de COVID, porque ustedes ven que aquí las precauciones son mínimas. Este es el nivel de riesgo de transmisión para los equipos de salud que obliga prácticamente a vestirse casi como astronauta. Para intubar a un enfermo de esta gravedad se requieren a lo menos 3 personas. El que va a operar con la que debe ser el más experto, ya ojalá que disponga de un video laringoscopio, que la recomendación es que lo haga como lo ha hecho siempre toda la vida, de manera, pero tenga muy a mano un video laringoscopio. No es el tiempo ni el momento de empezar a aprender a usar un video laringoscopio. Otra persona que actúa administrando las drogas, ¿ya? Y otro que ayuda, por ejemplo, para hacer un BERF, que son maniobras que ayudan a ubicar la glotis, o eventualmente le está cantando al operador cuál es la saturación del momento. De manera que si partió con 85 saturación y ya va llegando a menos de 70, 65, tiene que decirle, pare, ya, reoxigenemos al enfermo porque si no va a ser un paro cardíaco. Se ha visto que el COVID ya produce un distrés respiratorio, pero se ha distinguido, es una neumonía vírica especial, en que se han identificado a lo menos 2 tipos de fenotipos que son distintos, lo cual es novedoso. Un fenotipo H y un fenotipo L. El fenotipo H es probablemente da casos no tan graves y es posible que uno pudiera considerar en los primeros casos algún grado de ventilación no invasiva, o cuando se intuban, uno puede ver que responden relativamente rápido al uso de PIP. El PIP que se colocan a estos enfermos parte de 10, 12 y puede llegar hasta 16, 18. No es muy recomendable en estos enfermos hacer maniobras de reclutamiento alveolar con PIP hasta 40, porque puede producirse neumotórax por barotrauma. Y responden muy bien al prono. En cambio, este otro grupo son enfermos que pueden o no responder, pero pueden ser un poco más graves porque funcionan como una especie de neumonitis con compromiso mayor del pulmón. Aquí ustedes ven, hay algunos casos que tienen una evolución hiperaguda, otros que se mantienen en el tiempo y pueden incluso tener una evolución bifásica. Aquí ustedes pueden ver cómo se han definido, esto está en proceso, un grado de fenotipo L y un fenotipo H, que es el enfermos que son muy graves y que solo con PIP muy alto ya pueden responder. ¿Ya? Aquí ambos tienen diferencia. ¿Y por qué diferencia? Porque en algunos de estos fenotipos tienen cierta tendencia a la microtrombosis. Aquí ustedes ven 2 casos, un caso que no es tan grave y otro caso evidentemente que es más grave, que es los enfermos con fenotipo H, ¿ya? Que requieren ya medidas especiales de tratamiento. ¿Cómo lo podemos evaluar? Bueno, generalmente cuando se ventilan a estos enfermos hay que hacerlo con las técnicas de ventilación mecánica protectora, o sea, alrededor de 6 ml por kilo de peso, tratar de no sobrepasar un plató de 30, un driving pressure no mayor de 14 o 15. Siempre es necesario evaluar estos enfermos con un film array para otro virus respiratorio y una procalcitonina, puesto que estas neumonías víricas, la procalcitonina se mantiene baja mientras no haya una colonización bacteriana. Y si la hay, ya sube, y eso implica a usar antibióticos empíricos de protección.
Aquí, en general, en esta patología se usan PIB relativamente más altos a distrés de otra causa. Las maniobras de reclutamiento son en general riesgosas y cuando uno se ve en la necesidad, porque la PAFI baja abajo 100, de poner a los enfermos en prono, hay que mantenerlos en prono por un periodo de más de 12 horas, generalmente 24 horas. Es evidente que con los casos más graves hay que usar al comienzo, las primeras 24 horas, una infusión de relajantes musculares en forma continua, ¿ya? Aquí señalan que no hay que hacer de rutina maniobra de reclutamiento por el riesgo que tiene. También no se recomienda el uso de corticoides en general. Sabemos que no existe medicación. Hay algunos ensayos con algunos antivirales, hidroxicloroquina, etcétera, pero no hay demostración todavía que sea eficaz. Siempre hay que considerar los casos graves, la ventilación en prono, ¿ya? Y solamente en algunos casos limitados, especialmente a equipos que tienen experiencia, o sea, hospitales que hacen cirugía cardíaca, trasplantes de órganos, corazón, pulmón y otros, que tienen máquinas de ECMO y la experiencia necesaria, podría estar indicado. Pero no se puede, sin experiencia, montar operaciones de ECMO. O sea, aquí ustedes ven que lo que se produce entonces esta neumonitis viral es una hipoxemia. Alvéolos que se rellenan de líquido inflamatorio por los cuales se mantiene la circulación y funciona como un chant. Entonces, hay una disfunción, puede haber microtrombosis. Aquí ustedes ven un caso grave, el pulmón prácticamente blanco, ya probablemente te va a requerir a lo menos prono y un tratamiento ya más enérgico. La intubación tiene que estar reservada para personas expertas, ya, y tomando todas las precauciones para que no haya infección del personal de salud. Hay que considerar siempre tener un videolaringoscopio a mano, ¿ya? Y ir vigilando si hay respuesta o no hay respuesta a la administración de la ventilación mecánica y titular el PIP, titular una presión plató no más allá de 30, 32 de presión PIC. Considerar entonces una intubación rápida, probablemente con fentanil, una 40, 50 gamas 2 o 3 minutos antes, inyección de ketamina o de dormonil, y inmediatamente ya intubado, o al momento que uno ve la glotis, es aconsejable usar algún relajante muscular e iniciar sedación y analgesia como lo hacemos habitualmente en forma permanente. Siempre hay que investigar si existe infección secundaria o no, de manera que uno evalúa el grado de CHAN que tiene el enfermo, los riesgos asociados, y hay que tratar de diferenciar si tenemos un caso muy violento o no, qué fenotipo. Ahí el detalle más del manejo. Entonces, oxigenoterapia siempre, ojalá con circuitos relativamente cerrados para que no esté esparciendo virus en estos aerosoles, aerolización que producen. El tiempo. Indudablemente cuando llega un enfermo que tiene más o menos una semana o 8 días que se contagió y ya está con síntomas, es conveniente ya cuando manifiesta algún grado de polipnea o dificultad respiratoria, evaluar con un escáner, junto con toda la batería de exámenes complementarios. ¿Ya? Si ya lo hemos tenido que hospitalizar e intubar, entonces probamos. Habitualmente el PIB rápidamente se sube a 10, 12 y lo clasificamos. Si tiene un distrés moderado o leve, ya probablemente con la pura administración de oxígeno pudiera bastar. Hemos dicho que alrededor de un 15% requiere hospitalización.
que alrededor de eso, la mayor parte requieren solo administración de oxígeno. Hay un 5% de la población total que tiene ya una neumonía, ya un distrés respiratorio moderado, severo y requieren intubación. ¿Ya? Y los con PAFI bajo 100 generalmente tienen que ir a que le hagamos una posición en prono. De hace muchos años sabemos ya de que durante varias décadas estuvimos equivocados, ventilar enfermos con volúmenes corrientes altos, 800 o más, y con presiones de insuflación alta. Fue Amato que produjo el año 98 un trabajo en que demostró que ya había antecedentes de Gattinone que hablaba del baby lung, que era un error administrar volúmenes corrientes grandes. Eso fue ratificado posteriormente, de manera que la ventilación convencional ya la dejamos de hacer y estamos haciendo la ventilación más bien permisiva. ¿Por qué? Porque estas presiones altas producían daño a la musculatura pulmonar, daño a las estructuras, y que eso lo evidenciamos a veces con aparición de barotrauma o neumotórax. De manera que la regla actual de manejo es la ventilación alveolar protectora. Generalmente partimos con volúmenes corrientes alrededor de 6-7 ml por kilo de peso y titulamos. Llegamos rápidamente a un PIP, que significa alguna apertura estable de los alvéolos, que es alrededor de 10-12. Y ahí vamos evaluando, de manera que si las presiones para alrededor de un volumen corriente de 450 o 500 es más de una presión PIC más de 32 o una plató de más de 30, bajamos el volumen corriente. Generalmente nos mantenemos un diferencial entre PIC y presión plató no mayor de 15. Eso es el concepto de driving pressure, o sea, siempre mantener, movernos dentro de la parte media de la curva presión-volumen. Si la PAFI es bajo 100, o sea, no necesitamos altas concentraciones de oxígeno y ni aún así logramos subir la saturación a sobre 85, recurrir rápidamente a la posición prono, porque eso redistribuye. Ya hace muchos tiempos se ha definido de que los distrés moderados prácticamente requieren ventilación protectora y progresivamente uso cada vez más grande de PIP. Cuando ya pasa a severo, tenemos que recurrir entonces a un bloqueo neuromuscular, el uso de prono. La ventilación de alta frecuencia, esto ya no se usa. Ya lo que sí se usa en algunos casos muy restringidos a hospitales, grandes hospitales, es el ECMO. La extracción extracorpórea de oxígeno con otros dispositivos pudiera ser como el Novalan, sobre el cual tenemos alguna experiencia limitada, quizás pudiera en determinados casos poderse usar como intermedio entre el prono y el ECMO. En suma, todo paciente hay que usar primero un estudio amplio. O sea, evidentemente llega a la urgencia un enfermo, hay que hacer toda la batería de cultivos aerobios para buscar si hay una sobreinfección bacteriana. Generalmente no hacemos lavado broncoalveolar, sino que hacemos un film array de virus respiratorios y toma de cultivo. ¿Ya? Y además de eso, por rutina, depende de la época del año, usamos el antígeno urinario para neumococo, para legionela, la procalcitonina, hay gases arteriales para evaluar, y de norma hacemos un TAC de tórax. No nos basta la radiografía de tórax para apreciar el grado de compromiso. ¿Ya? Si se confirma ya que es un COVID, probablemente, bueno,
generalmente se usa como profilaxis un tratamiento con centroaxona asociado a acitromicina, generalmente. ¿Ya? Siempre es necesario descartar una sobreinfección bacteriana. Aquí tienen ustedes varios casos en que realmente el grado de neumonitis no ha sido tan severo, ¿ya? Pero si uno hace un escáner puede encontrar todas estas imágenes prácticamente en forma de vidrios esmerilados que tienen diversa extensión. Cuando ya es mucho, ya lo tenemos ventilado, ustedes ven que se puede usar y ventilarlo en posición prono. ¿Cuál es la ventaja de esto? Cuando la persona está en decúbito dorsal, aquí está el dorso en la cama, aquí adelante está el corazón, generalmente las infiltrados pulmonares se van hacia el dorso por simple declive. Y resulta de que si uno lo pone de guatita, o sea, en forma ventral, aquí ven el corazón más cercano a la cama y ven que el pulmón recupera gran parte de su inflación pulmonar simplemente porque todos los líquidos en los alvéolos se van desplazando hacia el decúbito. Eso puede significar una redistribución y una mejoría de la relación BQ, que es el secreto de esta posición prona que ha sido muy estudiada especialmente en Italia, desde que se describió el Baby Lung. Ya. Ahora, el año 2009 hubo una epidemia de distrés grave con el H1N1, que es una influenza, ¿ah? Que fue bien manejado en Chile, a diferencia de otros países, tuvimos una mortalidad bastante limitada, 153 muertos en total, ¿ya? Aquí tienen un caso de un obeso, que también son zonas de riesgo, que tenía esa radiografía y que se manejó bien en la posición de prono. Evidentemente aquí se requiere mucho personal para ponerlo en prono. Estos son algunos escáneres que se ven que ya estos pacientes que están acá, de seguro que requirieron intubación y ventilación mecánica. Entonces, en la primera fase al llegar los enfermos, es necesario reflexionar que solo un número limitado de enfermos podemos intentar una ventilación no invasiva. Ojalá con máquinas grandes que tengan un circuito cerrado, o sea, que permitan ventilación invasiva y no invasiva a la misma máquina, porque la ventaja es que tienen circuitos expiratorios no abiertos como las máquinas de ventilación mecánica no invasiva pequeña que tienen un puerto exhalatorio en el cual desparrama virus a todo alrededor del enfermo. La experiencia es que no hay que tardarse mucho en intubar al enfermo, lo que además tiene la ventaja de cerrar el circuito, ¿ya? De manera de que el uso de la no invasiva u otra manera de aplicar nebulizaciones solo aumentan la diseminación y el riesgo para el personal de salud. Ahora, es distinto si el enfermo es retenedor de CO2 crónico, es insuficiente cardíaco y tiene inmunosupresión, en lo cual uno piensa que toda invasión de la vía aérea es un riesgo adicional, ¿ya? Ahora, la ventilación de alta frecuencia no se recomienda. Aquí hay una serie de intervenciones no recomendadas. El uso de dióxido nítrico, la ECMO solo para centros altamente calificados. Los corticoides en general no están recomendados. Yo diría que el único espacio de uso de corticoides es cuando el enfermo se maneja o es refractario es un shock en el cual se ha administrado, se ha volumizado suficientemente, hemos tenido que usar noradrenalina en dosis elevadas, en ese caso se diagnostica una insuficiencia suprarrenal relativa y uno podría usar dosis de hidrocortisona alrededor de 200 miligramos
en bolo y luego en infusión por un periodo corto para recuperar la sensibilidad a las drogas vasoactivas. Pero como para detener la inflamación, no, todo lo contrario, puede agravar el compromiso inmunitario y no se sugiere. Desgraciadamente no existe medicación. Se ha estado probando diversos antivirales y otros agentes, pero la evidencia actualmente es demasiado débil como para embarcarse en eso. Creo que estamos frente a un desafío ya en que en las próximas semanas probablemente vamos a tener una gran demanda de camas de UCI calificadas, la gran necesidad de usar ventiladores mecánicos, así que creo que en las próximas clases me voy a abocar al uso y manejo de la ventilación mecánica invasiva especialmente. Agradezco a todos por su atención. Buenas tardes.